Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Seguiremos con la serie Jen in Love Forever. La señora estalló de nuevo. Intentó correr tras su hija, pero dos hombres la detuvieron. Su misión era mantener alejada a la pareja. Dentro del coche, Nin permanecía herida sentada en silencio, mirando por la ventana. Nin no dijo ni una palabra, sin quejas, sin culpas, no había preguntas. Solo un silencio pesado y doloroso. Ese silencio no era bueno. Nadie sabía qué pensaba, seguía muy enojada, se estaba calmando. ¿Le dolía el rostro? No lo decía. A veces las lágrimas simplemente caían y eso asustaba a Ran. Nin no solo estaba herida en el rostro, también le dolía el corazón profundamente. Estaba enojada porque Ran no la dejó defenderse. Se sintió herida porque pensó que su esposa protegía a su madre más que ella. Esos eran los pensamientos en su mente. Ran quería que ella entendiera una cosa. Ella no apoyaba la violencia. Si hubiera estado presente cuando habían lastimado a su esposa, no lo había permitido. No intentaba detener solo a su esposa, solo quería que nadie saliera lastimado. Quería que su esposa entendiera que nunca estaba de acuerdo con la violencia sin importar de quién viniera. La mejilla de Nin estaba muy roja por la bofetada. Ran le puso suavemente una compresa fría. Nin permanecía sentada en silencio y no dijo nada, dejó que su esposa la cuidara. El silencio continuó. Ran se sentía todo culpable que no se atrevió a hablar para romper el mal humor. La cálida mano de la anciana tocó suavemente la mejilla de su esposa. Sus ojos reflejaban claramente su pesar por lo sucedido y por el dolor que tuvo que soportar. Ran sentía que nunca podría escapar de su madre y por mucho que se mantuviera alejada, algún día podrían encontrarse en una ciudad ajetreada, y no tenía ni idea de cuánto terminaría el comportamiento imprudente de su madre. Hoy la mujer mayor jaló del cabello de su esposa y le dio una bofetada, y si en el futuro hacía algo peor, ese miedo seguiría presente. Culpa, tristeza y miedo se mezclaban. Fue uno de los peores momentos de la vida de la abogada. Cada vez que veía las marcas en la piel de su esposa, su corazón dolía. Nin había crecido con amor y cariño, porque alguien tenía que hacerle daño. Nin miró a su esposa. Vio una profunda tristeza en sus ojos. Sabía que Ran nunca quiso que enfrentara algo tan horrible. Desde que se conocieron, su bella esposa jamás había recibido de esa forma algo, ni una sola vez. Incluso cuando discutían a gritos, lo peor que hacía era alzar la voz. Nin comprendió lo que sentía su esposa, podía sentirlo, pero el incidente de hoy era demasiado doloroso. No fue culpa de Ran. Evitar que actuara con ira y lastimara a alguien no era lo correcto. ¿Qué debía hacer? Ella lo sabía, pero aún así no sabía por qué le dolía tanto mirar a su esposa en ese momento. Aunque no podía separarse por completo de su madre, mantenía la distancia y solo se ocupaba de lo que realmente necesitaba. Ni nunca interferiría, solo quería una cosa, que esa anciana se mantuviera alejada de sus vidas. Solo quería una vida tranquila y feliz con Ran. Era un deseo simple, pero muy difícil de alcanzar. Hoy no dejaba de preguntarse por qué había terminado en esa situación, atacada en un restaurante delante de tanta gente. Le habían jalado el cabello con tanta fuerza que le hicieran llorar. Su rostro, que su familia siempre tocaba con delicadeza, había recibido una bofetada. Las lágrimas que al principio vinieron del dolor ahora fluyeron más, porque su corazón también dolía. Amar a Ran le había causado ese tipo de dolor. ¿Qué debía hacer? ¿Volvería a suceder? ¿Habría una segunda o una tercera? Se repetía esas preguntas en su mente. Esta noche quiero dormir en la casa principal, dijo en voz baja. Ran se quedó paralizada. La miró con ojos suplicantes, pero después de un momento sintió. No quería separarse después de un día tan horrible, pero al ver la mirada de su esposa lo comprendió. Quizás Nin necesitaba el consuelo de su familia. Déjame llevarte allí, está bien. No se negó, no se resistió. Nin dejó que su esposa se fuera. Su ira anterior parecía calmarse y normalmente eso debería haber hecho que se sintiera mejor, pero no fue así. Lo siento demasiado, dijo Ran con voz temblorosa. Agachó la cabeza y no pudo mirar a su esposa. Apretó con fuerza la mano de Nin. Una lágrima cayó sobre el dorso de la mano de esa persona. Nin asintió con lágrimas en los ojos. Tocó suavemente la cabeza de su esposa intentando consolarla. Comprendía lo culpable que también se sentía Ran. Algunos problemas fueron causados por Ran, pero muchos no fueron culpa suya. Lo que ocurrió hoy no fue culpa de ella. Ella no sabía nada al respecto, pero aún así tuvo que sufrir porque quien atacó a Nin era su madre. Espero que no te molestes si emprendo acciones legales contra tu madre. Quiero llegar hasta el final con la ley y también de otras maneras. Las otras maneras no necesitaban detalles. Ahora lo entendía. Nadie me ha tratado nunca como tu madre. Puedes hacer lo que necesites, Nin, lo entiendo. En el pasado las palabras duras ya eran bastante malas, pero ahora su madre había recurrido a la violencia. Eso era mucho peor. Nin quería justicia. Ran no tenía derecho a detenerla.
y ella no quería detenerla. Quien lastima a otros debería enfrentar un castigo real, para que aprendiera que hay consecuencias y que los actos se tienen que pagar al final. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y nos vemos. Bye bye.